80.000 hombres marchando al mismo paso, comiendo el mismo pan, durmiendo bajo la misma orden. El rey medieval más poderoso de Europa, con todo su oro, toda su nobleza, todas sus promesas de tierras y salvación eterna, no podía juntar ni la 10ª parte. Y cuando lo intentaba, su ejército se desintegraba antes de llegar al campo de batalla. Los señores feudales se volvían a casa cuando se les acababa su plazo de 40 días. Los mercenarios robaban a los campesinos que debían proteger y los caballeros peleaban entre sí por quién iba primero. Roma había estado muerta 800 años y aún así, ningún rey medieval logró jamás lo que Roma hacía de forma rutinaria. ¿Qué sabían los romanos que el mundo tardó 1000 años en volver a aprender? La respuesta no tiene que ver con valentía, ni con algún genio militar sobrehumano. Tiene que ver con una estructura tan fría, tan calculada y tan brutalmente eficiente, que hace que los ejércitos medievales parezcan una pandilla de vecinos con palos. Roma construyó una máquina, y esa máquina tenía piezas que la Edad Media nunca supo fabricar. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, no por los generales, no por las batallas. Hay que empezar por el censo. En el año 550 a.C., Roma era poco más que una colección de aldeas con pretensiones. La ciudad controlaba apenas algunos cientos de kilómetros cuadrados de territorio en la ribera del Tíber. Sus vecinos, los etruscos al norte y los samnitas al sur, la superaban en riqueza, en cultura y en fuerza militar. Cualquier observador sensato en esa época habría apostado porque Roma sería absorbida, conquistada o borrada del mapa antes de 2 generaciones. Lo que ocurrió, en cambio, desafía cualquier predicción razonable. Los romanos inventaron algo que ningún pueblo mediterráneo había intentado con tanta disciplina: contarse a sí mismos. El censo romano no era una mera curiosidad estadística, era la columna vertebral de toda la maquinaria militar. Cada varios años, todos los ciudadanos varones adultos debían presentarse ante los magistrados censores y declarar su nombre, su familia, sus propiedades, su ganado, sus esclavos y su tierra. El Estado romano sabía exactamente cuántos hombres tenía, cuánto valía cada uno, y en consecuencia, cuánto podía exigirles. Esa información lo cambiaba todo, porque en Roma, el servicio militar no se pedía a voluntarios ni se compraba a mercenarios. Se imponía a ciudadanos en función de lo que poseían. El hombre con tierra pagaba con su sangre. El hombre sin tierra no servía, porque Roma consideraba que alguien sin propiedades no tenía nada que defender. Esta lógica brutal tenía una consecuencia matemática que los romanos entendieron antes que nadie. Cuanta más tierra controlaba Roma, más ciudadanos propietarios podía registrar. Y cuantos más ciudadanos propietarios registraba, más soldados podía movilizar. La guerra en Roma financiaba la expansión. La expansión generaba más ciudadanos generaban más soldados. Esos soldados conquistaban más tierra. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo durante siglos. Ahora compara esto con un reino medieval cualquiera. El rey de Francia, en el año 1100 después de Cristo, gobernaba sobre una pirámide invertida de lealtades. Él era la cima, pero su poder real sobre los súbditos de su propio reino era sorprendentemente limitado. Entre él y el campesino que labraba la tierra había una cadena de intermediarios: el duque, el conde, el barón, el señor del feudo local. Cada eslabón de esa cadena tomaba su parte. Cada eslabón debía ser convencido, negociado, sobornado o amenazado antes de que un solo soldado saliera de su aldea. El rey francés no llamaba a su ejército, llamaba a sus vasallos para que llamaran a sus propios vasallos, que a su vez llamaban a sus propios vasallos. El resultado era un ejército de lealtades contradictorias, plazos incompatibles y agendas privadas.
Y aquí viene el detalle que destruía cualquier campaña larga antes de que empezara. El servicio feudal duraba 40 días. 40 días. Ese era el límite legal que un señor podía exigir a sus vasallos sin pagarles. 40 días para reunir el ejército, marchar hasta el enemigo, pelear, ganar o perder y volver a casa. Cualquier campaña que excediera ese plazo requería que el rey pagara de su propio bolsillo, y los reyes medievales rara vez tenían el dinero suficiente para sostener un ejército grande durante meses. Cuando se acababa el plazo, los caballeros simplemente se iban. Tenían el derecho legal de hacerlo, y lo ejercían. Roma no toleró ese problema ni un solo día, porque Roma lo había resuelto antes de que existiera el feudalismo. Pero el censo era solo el comienzo. Había un segundo ingrediente que la Edad Media perdió por completo y sin el cual ningún ejército grande puede funcionar durante más de 3 semanas: la logística. En el año 216 a.C., el general cartaginés Aníbal destruyó 2 ejércitos romanos en Italia en cuestión de meses. En Trebia, en el lago Trasimeno, Roma perdió decenas de miles de soldados. Parecía el principio del fin, y lo que hizo Roma después de esas catástrofes revela mejor que cualquier otra cosa por qué su sistema militar era diferente al de todos sus contemporáneos. Roma no entró en pánico, no paralizó sus instituciones, no negoció la paz. Roma abrió sus registros censales, calculó cuántos hombres le quedaban en edad de combate y levantó 4 legiones nuevas en menos de 3 meses. 4 legiones. 24.000 soldados entrenados, equipados y en marcha, nacidos de un aparato burocrático que nunca dejó de funcionar, aunque los cadáveres de sus predecesores todavía estaban sin enterrar en la orilla del Trasimeno. ¿Cómo era posible esa velocidad? La respuesta tiene nombre propio: el sistema de aprovisionamiento romano. Cada legión romana era, en esencia, una ciudad que caminaba. Los ingenieros militares romanos, los llamados architecti, viajaban al frente de la columna. Cuando el ejército acampaba, no lo hacía de cualquier manera. En pocas horas, 4.000 hombres convertían un campo vacío en un campamento amurallado con calles trazadas, pozos cavados, letrinas construidas y almacenes organizados. El plano era siempre el mismo. El soldado nuevo llegaba a un campamento romano y sabía exactamente dónde estaba el hospital, dónde estaban los suministros, dónde debía dormir. La estandarización no era un lujo. Era una herramienta de eficiencia que multiplicaba la velocidad de reacción de todo el ejército, y los suministros llegaban por carretera. Aquí es donde Roma hizo algo que el mundo medieval no pudo replicar hasta el siglo XIX. Las legiones no vivían del pillaje ni de la buena voluntad de los campesinos locales. Roma construyó 80.000 kilómetros de calzadas pavimentadas que conectaban cada rincón del imperio. Esas carreteras no eran un proyecto de embellecimiento urbano. Eran arterias militares diseñadas para una sola cosa: mover tropas y suministros más rápido que cualquier enemigo. Un ejército romano en marcha cubría entre 30 y 40 kilómetros por día y lo hacía de forma sostenida durante semanas. Detrás de las legiones venían trenes de mulas cargadas con harina, aceite, herramientas y medicamentos. Delante de ellas, los exploradores identificaban fuentes de agua y rutas alternativas. Todo esto estaba calculado, presupuestado y ejecutado por una maquinaria de intendencia que no tenía equivalente en el mundo antiguo. Compara eso con un ejército medieval en marcha. Los caballeros cruzados que partieron en el año 1096 hacia Jerusalén ofrecen quizás el ejemplo más brutal de lo que ocurre cuando una fuerza militar grande intenta funcionar sin logística profesional. El ejército popular que partió primero, los seguidores de Pedro el Ermitaño,
Decenas de miles de campesinos con cruces cosidas en la ropa y cuchillos en la mano llegó a los Balcanes y empezó a saquear las aldeas búlgaras aliadas porque simplemente no tenía comida. El gobierno bizantino los atravesó a todos en un desfiladero antes de que cruzaran el Bósforo. El ejército organizado que llegó después sobrevivió en Asia Menor a duras penas, perdiendo una fracción enorme de sus hombres, no en combate, sino de hambre, sed y enfermedad. Roma había resuelto ese problema siglos antes, pero la solución romana requería algo que la Edad Media no podía permitirse: un Estado centralizado con capacidad de recaudar impuestos de forma eficiente y gastar ese dinero en infraestructura permanente. Y aquí llegamos al nudo del problema. El nudo que explica por qué los reinos medievales nunca pudieron replicar lo que Roma hacía. Porque para mantener una máquina militar tan grande, Roma necesitaba dinero. No oro saqueado de una campaña exitosa. Dinero continuo, predecible, gestionado con rigor contable. Impuestos. El sistema fiscal romano era imperfecto, corrupto en sus bordes y frecuentemente injusto, pero funcionaba. Roma recaudaba tributos de las provincias, aranceles en los puertos, rentas de las tierras públicas. Ese dinero alimentaba el tesoro del ejército, el Aerarium Militare, un fondo dedicado exclusivamente a pagar salarios, equipamiento y pensiones a los soldados licenciados. Un soldado romano no luchaba a cambio de promesas vagas de tierra futura o de la benevolencia de su señor. Luchaba a cambio de un salario en denarios de plata, pagado con regularidad, registrado en libros de cuentas. Esa diferencia, cobrar en metálico versus servir por obligación feudal, cambia la naturaleza del ejército de forma fundamental. El soldado asalariado tiene un contrato. El contrato crea una expectativa de cumplimiento mutuo. Si Roma dejaba de pagar, los soldados amotinaban, y Roma lo sabía. Por eso pagaba. El sistema se mantenía honesto por pura necesidad. El caballero medieval, en cambio, servía por honor, por obligación vasallática y por la esperanza de botín. Esas son motivaciones variables. El honor se ofende con facilidad. La obligación tiene límites legales. El botín no siempre llega. Un ejército construido sobre esas bases es un ejército que puede fracturarse por un insulto malentendido o por 3 semanas de lluvia sin combate. Pero hay algo más profundo todavía que explica el tamaño de los ejércitos romanos. Algo que casi ninguna historia militar menciona con suficiente énfasis. Y para entenderlo, hay que mirar no a los legionarios, sino a la gente que los rodeaba. En el año 120 a.C., un senador romano llamado Marco Livio Druso, el joven, propuso algo que escandalizó a la clase dirigente de Roma: extender la ciudadanía romana a todos los aliados itálicos. Los llamaban soci, aliados. Eran los pueblos de la península itálica que luchaban junto a Roma desde hacía generaciones, aportando exactamente la mitad de todos los soldados de las legiones, y que sin embargo no tenían voto, no podían acceder a los magistrados romanos y no recibían la misma proporción del botín que los ciudadanos romanos. Druso fue asesinado. Su propuesta fue rechazada. Y los aliados itálicos, hartos de luchar para una república que los explotaba sin reconocerlos, se rebelaron. Esa guerra se llama la Guerra Social, de la palabra latina socius, aliado, y duró 3 años de carnicería que consumió Italia Central. Roma perdió más de 100.000 hombres. Sus mejores generales fueron emboscados y masacrados en los Apeninos. Por primera vez en generaciones, el corazón de Italia ardía con una guerra civil que amenazaba con destruir todo el sistema que había tardado 4 siglos en construirse. Y Roma hizo lo que Roma siempre hacía cuando estaba contra la pared: cambió las reglas. En el año 90 a.C., en plena guerra, Roma aprobó la Lex Julia. En el año 89,
la Lex Plautia Papiria. En el lapso de 2 años, la República extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de Italia, al sur del río Po. De golpe, cientos de miles de hombres que la semana anterior eran aliados resentidos se convirtieron en ciudadanos romanos. Se registraron en el censo, entraron en las listas de reclutamiento, pasaron a tener acceso a los tribunales, al voto, a las pensiones militares. La guerra no terminó porque Roma ganara militarmente, terminó porque Roma absorbió a sus enemigos, los hizo parte del sistema. Eso es lo que los reinos medievales no podían hacer. Un rey medieval no podía convertir a los campesinos conquistados en caballeros. No podía incorporar a los burgueses al ejército noble sin violar todo el orden social que justificaba su propio poder. La pirámide feudal era rígida porque necesitaba ser rígida para funcionar. La movilidad social destruía la justificación teológica de la nobleza, que descansaba en la idea de que Dios había puesto a cada hombre en su lugar y ese lugar era permanente. Roma no tenía esa rigidez. Roma tenía algo mucho más poderoso: la ciudadanía como herramienta de expansión. Ahora bien, aquí hay que detener el relato un momento, porque existe una idea que se repite constantemente sobre los ejércitos romanos y que es necesario destruir antes de continuar. Se da por sentado que las legiones romanas eran ejércitos de ciudadanos libres, que luchaban por su república con fervor patriótico desde el principio hasta el final. La realidad es bastante más complicada, y entender esa complicación es entender por qué el sistema romano tardó tanto tiempo en construirse. En el siglo III a.C., el ejército romano era esencialmente lo que cualquier estudioso llamaría una milicia de propietarios. Servían en verano, volvían a casa en invierno. El Estado no pagaba casi nada. Los soldados se equipaban a sí mismos, lo cual significaba que si eras rico combatías como jinete o como soldado pesado, y si eras pobre combatías con una lanza y un escudo de mimbre. Era un sistema que funcionaba para defender el territorio propio, pero era absolutamente incapaz de mantener campañas prolongadas a miles de kilómetros de distancia. Las guerras púnicas lo rompieron. Cuando Roma empezó a pelear contra Cartago fuera de Italia, los soldados pasaban años lejos de sus granjas. Sus familias caían en deudas. Muchos volvían a casa para encontrar que sus tierras habían sido absorbidas por los latifundios de los ricos que habían comprado propiedades mientras los pobres estaban en guerra. El resultado fue una crisis social que sacudió la República durante casi un siglo. Los pequeños propietarios que habían sido la base del ejército romano iban quedando sin tierra, y sin tierra no podían ser reclutados, y sin reclutamiento el ejército se reducía. El sistema se estaba comiendo a sí mismo. Y entonces llegó un hombre que lo cambió todo. Un general de origen humilde que había peleado en África y que entendía los problemas del ejército desde adentro, no desde los pórticos marmóreos del Senado. Su nombre era Gayo Mario. Y en el año 107 a.C., hizo algo que los senadores conservadores consideraron una barbaridad sin precedentes. Abrió el ejército a los ciudadanos sin propiedades. Los llamaban los capite censi, los contados por cabeza, porque en el censo no tenían nada que registrar salvo su existencia. Mario los reclutó, los equipó a costa del Estado, les prometió un salario y al final del servicio, tierra. De golpe, el ejército romano dejó de depender de los propietarios rurales que se estaban extinguiendo. Pasó a depender de los pobres urbanos que no se extinguían nunca. Las consecuencias de esa decisión tardaron una generación en manifestarse. Cuando lo hicieron, sacudieron la República hasta los cimientos. Porque el soldado de Mario no luchaba por Roma, luchaba por Mario. Su general le había dado tierra, equipamiento, salario y perspectiva. Su lealtad era personal, no institucional.
Y eso significaba que cuando Mario entrara en conflicto con el Senado, sus soldados lo seguirían a él, no al Estado. Fue exactamente lo que ocurrió cuando Mario y su rival Lucio Cornelio Sila se pelearon por el mando de la guerra contra Mitrídates. Sila hizo algo que hasta ese momento era literalmente impensable: marchar con sus legiones sobre Roma. La ciudad sagrada, la madre de todos los ciudadanos, fue tomada a punta de espada por un general romano con sus propios soldados romanos. El Senado se encerró en el Capitolio. Los magistrados huyeron. Y Sila entró a Roma con sus tropas, porque sus tropas estaban dispuestas a seguirlo, aunque el objetivo fuera la propia capital. La reforma de Mario había creado el ejército más poderoso del mundo antiguo. También había creado la herramienta perfecta para destruir la república que ese ejército servía. Es el mayor de los grandes giros irónicos de la historia romana. La solución al problema militar se convirtió en el arma de la guerra civil. Pero para los propósitos de esta historia, lo importante es otro aspecto de la reforma mariana. Mario estandarizó el equipamiento de todos los soldados de infantería. Antes de Mario, los soldados ricos llevaban buena armadura y los pobres llevaban lo que podían. Después de Mario, todos los legionarios llevaban el mismo casco, la misma cota de malla, el mismo escudo ovalado, el mismo pilum, la misma espada corta. Todo fabricado en talleres estatales, todo diseñado con criterios de eficiencia táctica. Esa estandarización tenía una consecuencia logística enorme. Los repuestos eran intercambiables. Si un escudo se rompía en combate, el almacén tenía cientos de escudos idénticos. Si una espada se doblaba, había miles de espadas del mismo modelo disponibles. El ejército medieval no tenía nada remotamente parecido. Cada caballero llevaba su propio equipo, fabricado por su propio herrero, siguiendo su propio diseño. Cuando un caballero perdía su armadura, necesitaba encontrar un herrero local capaz de fabricarle una nueva, lo cual podía tomar semanas. Cuando un legionario perdía su equipo, pasaba por el almacén y en media hora estaba listo para volver a la formación. Hay otro factor que se pasa por alto con demasiada frecuencia y que tiene que ver con la medicina. En el año 68 después de Cristo, durante las guerras civiles del año de los 4 emperadores, 2 ejércitos romanos chocaron en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Cremona. La batalla de Bedriacum fue brutal, con miles de bajas en ambos bandos en pocas horas. Lo que ocurrió después revela algo extraordinario del sistema romano. Cada legión romana llevaba consigo un cuerpo de médicos militares llamados medici. Estos hombres no eran curanderos con ungüentos de hierbas. Eran profesionales entrenados en extraer flechas, amputar extremidades gangrenadas, cerrar heridas abdominales y tratar infecciones con vinagre y miel. Los campamentos romanos grandes tenían hospitales permanentes. Los valetudinaria, edificios construidos específicamente para tratar heridos con camas individuales, salas separadas para diferentes tipos de lesiones, y un sistema de evacuación de bajas que sacaba a los heridos del campo de batalla de forma organizada. La tasa de supervivencia de los heridos romanos era notablemente más alta que la de cualquier ejército contemporáneo. Eso importa desde un punto de vista matemático puro. Si recuperas un mayor porcentaje de tus heridos y los devuelves a las filas, tu ejército efectivo se mantiene grande más tiempo durante una campaña. Un ejército medieval no tenía nada equivalente. Los heridos morían de infección porque nadie sabía que limpiar una herida con agua limpia marca la diferencia entre vivir y morir. Expiaban en el campo o eran transportados en carretas sin ningún cuidado médico específico hasta la ciudad más cercana, donde un monje con conocimientos rudimentarios de herboristería hacía lo que podía. Existe un momento preciso en la historia en que se puede ver con claridad brutalmente cristalina la diferencia entre el sistema romano y lo que vino después. No en una batalla, en un conteo.
En el año 232 a.C., el censo romano registró 292.000 ciudadanos, varones adultos, en capacidad de servicio militar. Eso no incluye a los aliados itálicos, que aportaban una cantidad similar. Tampoco incluye a los ciudadanos demasiado viejos o demasiado jóvenes, ni a los que estaban exentos por razones de salud. Solo cuenta a los hombres en edad de pelear que el Estado romano había registrado, catalogado y podía llamar a filas en un plazo de semanas. Compara ese número con el de Carlomagno, el rey más poderoso de Europa occidental después de la caída de Roma. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno gobernaba sobre el Imperio Franco, el mayor conjunto de territorios bajo un solo gobernante desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Historiadores modernos calculan que pudo haber movilizado, en condiciones ideales, entre 35 y 50.000 hombres para una campaña. Y eso requería años de preparación, negociaciones exhaustivas con sus condes y obispos, y una movilización de recursos que dejaba el imperio al borde del agotamiento económico. Roma movilizó ese número en 3 semanas después de la batalla del lago Trasimeno, en plena crisis, con el enemigo en suelo italiano y el pánico en las calles. La pregunta obvia es: ¿por qué Carlomagno, gobernando sobre millones de personas, no podía igualar los números de Roma? La respuesta tiene 3 partes. Primero, Carlomagno no sabía cuánta gente tenía. El sistema de censo romano había desaparecido con el imperio. Los registros medievales de población eran irregulares, parciales y frecuentemente inexactos. Sin un censo funcionando, el Estado no puede calcular su potencial militar. Carlomagno gobernaba a ciegas sobre el tamaño de sus propias fuerzas potenciales. Segundo, incluso los hombres que Carlomagno sí podía identificar no estaban entrenados. La legión romana era un cuerpo de soldados profesionales o semiprofesionales que pasaban años en el ejército aprendiendo las formaciones, los ejercicios de combate y las técnicas de construcción de campamentos. El vasallo carolingio era un granjero que se ponía una cota de malla cuando el conde lo llamaba. 5.000 legionarios podían derrotar 50.000 guerreros no entrenados porque la formación, la disciplina y los meses de entrenamiento crean una diferencia táctica que el número puro no puede compensar. Tercero, y esto es lo más importante, Carlomagno no podía pagar a un ejército grande durante mucho tiempo. La economía carolingia funcionaba principalmente en especie, con intercambio de tierras y productos agrícolas. El metálico era escaso. Las monedas carolingias circulaban en cantidades pequeñas, sin dinero para pagar soldados durante meses, sin logística para alimentarlos en campaña, sin infraestructura de carreteras para moverlos rápido. El tamaño de cualquier ejército medieval tenía un límite físico que el sistema romano había roto sistemáticamente. Pero hay una trampa en este análisis que es necesario evitar, porque existe la tentación de concluir que Roma era simplemente más inteligente o más avanzada que la Edad Media, y esa conclusión es falsa. Los reinos medievales no eran estúpidos. Sabían perfectamente que sus ejércitos eran más pequeños y más difíciles de sostener. Lo que les faltaba no era inteligencia. Les faltaba la base sobre la que Roma había construido su sistema. Roma tardó 4 siglos en construir su máquina militar. 400 años de guerras continuas, de reformas constitucionales, de expansión territorial, de construcción de carreteras y de acumulación de capital institucional. El sistema que permitía a Roma movilizar 100.000 hombres en semanas no fue diseñado de una vez por un genio administrativo en un escritorio. Fue construido error por error, crisis por crisis, reforma por reforma. La primera gran reforma llegó cuando los romanos se dieron cuenta de que pagar a los soldados era más barato que perder las guerras por falta de compromiso. La segunda llegó cuando entendieron que construir caminos costaba menos que perder ejércitos por suministros que nunca llegaban.
La tercera llegó cuando comprendieron que extender la ciudadanía a los aliados era más inteligente que reprimirlos. Cada una de esas reformas tomó décadas en implementarse y generaciones en mostrar sus resultados. Los reinos medievales heredaron las ruinas de ese sistema. Las calzadas romanas siguieron en uso durante siglos, aunque sin mantenimiento. Las ciudades romanas siguieron siendo los centros administrativos de las nuevas regiones, pero el conocimiento de cómo operar el sistema completo se perdió, y sin ese conocimiento, las ruinas físicas no bastaban. Hay un personaje que encarna mejor que cualquier otro la diferencia entre los dos sistemas. No es un general romano, es un rey medieval que intentó, con toda su inteligencia y toda su determinación, hacer lo que Roma hacía y fracasó por razones que él mismo no podía controlar completamente. Federico Barbarroja fue elegido sacro emperador romano en el año 1152 después de Cristo. Era un hombre de enorme energía, talento militar innegable y ambición política que no conocía límites razonables. Quería reconquistar Italia, someter a los papas desobedientes y construir algo que se pareciera al Imperio Romano en funciones, no solo en nombre. Pasó 30 años tratando de hacerlo. El problema era que cada vez que Federico reunía un ejército grande y cruzaba los Alpes, ese ejército empezaba a disolverse apenas pisaba el suelo italiano. Los caballeros alemanes se enfermaban con los calores de Lombardía. Los señores que habían venido por botín perdían el interés cuando la campaña se alargaba sin pillaje. Los plazos feudales vencían. La enfermedad, especialmente la malaria en los veranos del norte de Italia, mataba a hombres que ningún enemigo había tocado. En el año 1076, Federico llegó a Italia con un ejército de dimensiones impresionantes para la época. Para cuando intentó tomar Alejandría, esa ciudad recién fundada por la Liga Lombarda, tenía una fracción de sus fuerzas originales y tuvo que retirarse sin haberla tomado. 3 años después, en Legnano, el ejército comunal de la Liga, principalmente infantería burguesa a pie, aplastó a su caballería pesada. La caballería feudal de Federico era técnicamente superior soldado a soldado. Pero el ejército lombardo tenía algo que el ejército de Federico no tenía, una razón permanente para estar ahí. Los lombardos defendían sus propias ciudades, podían reabastecerse en el día, sus heridos podían volver a sus casas. No había plazo de 40 días porque defendían su propio suelo. Federico, en cambio, luchaba lejos de su base con hombres que querían volver a casa y con una cadena logística que atravesaba los Alpes. Roma había resuelto ese problema haciendo que todo el imperio fuera su propia base. Cuando las legiones marchaban a Siria, los suministros venían por carretera desde Antioquía, que era tan romana como la propia Roma. Cuando Federico marchaba a Italia, cruzaba una frontera cultural y logística cada vez que bajaba del paso alpino. En el fondo de todo, la diferencia entre Roma y la Edad Media en materia militar se reduce a una sola pregunta: ¿quién le debe lealtad a quién? En el sistema feudal, la lealtad fluía hacia abajo. El rey dependía del duque, que dependía del conde, que dependía del barón. Cada paso en esa cadena era un punto de potencial fractura. Si un duque decidía que sus intereses no coincidían con los del rey, el ejército se rompía por ese punto, y los duques tomaban esas decisiones constantemente, porque el sistema les daba la capacidad legal de hacerlo. En el sistema romano, al menos durante los siglos en que la República funcionó bien, la lealtad fluía hacia el Estado. El soldado romano juraba lealtad a Roma, no a un general particular. Cuando esa lealtad se personalizó con las reformas marianas y el caos de las guerras civiles, la República comenzó a morir. Pero durante los siglos en que el sistema funcionó, ese juramento al Estado era la argamasa que mantenía unido al ejército más grande del mundo antiguo. El Estado romano podía exigir ese juramento porque tenía la infraestructura para respaldarlo. Pagaba salarios,
Construía hospitales, trazaba carreteras, registraba a sus ciudadanos, garantizaba pensiones al final del servicio. Cuando Rome decía, sirve 16 años y recibirás tierra al retirarte, los veteranos sabían que esa promesa era real, porque veían a los veteranos anteriores viviendo de esa tierra. Los reyes medievales hacían promesas similares. Pero el sistema que sostenía esas promesas era frágil, dependiente de victorias militares que generaran botín suficiente, de tierras vacantes que pudieran ser repartidas, de cofres reales que no siempre tenían lo necesario. Cuando un rey medieval prometía recompensar a sus soldados y no podía cumplir, el ejército se dispersaba. Cuando Roma no cumplía, los soldados amotinaban y el Senado encontraba el dinero. Hay un último elemento que sella el argumento y que tiene que ver con la demografía pura, con los números que Roma podía generar y que ningún reino medieval podía igualar sin un sistema equivalente. En el siglo I a.C., el Imperio Romano gobernaba sobre una población de entre 50 y 70 millones de personas. Esa cifra incluye a todos sus ciudadanos, aliados y súbditos, desde Britania hasta Mesopotamia. Con una tasa de movilización razonable del 4 al 6% de la población total, comparable con ejércitos modernos en guerra total, Roma podía en teoría movilizar entre 2 y 4 millones de hombres. En la práctica, nunca llegó a esas cifras, porque la logística y el gasto tenían límites. Pero en tiempos de crisis extrema, como durante las guerras púnicas, Roma movilizó porcentajes de su población masculina que no tienen equivalente hasta las guerras de los siglos XIX y XX. Después de la derrota de Cannae en el año 216 a.C., la más catastrófica de toda la historia romana, cuando Aníbal mató entre 50 y 70 mil soldados en una sola tarde, el Senado romano contó sus muertos, contó sus reservas y tomó una decisión que dejó al propio Aníbal paralizado de incredulidad. Rechazó abrir negociaciones de paz. No mandó embajadores. No ofreció condiciones. El general cartaginés, acostumbrado a que las ciudades-estado griegas se rindieran tras una sola derrota decisiva, esperó los enviados romanos durante días. No llegaron. Lo que llegó en cambio fueron nuevos ejércitos. Roma reclutó esclavos con promesa de libertad. Bajó la edad mínima de reclutamiento. Equipó a hombres que por sus posesiones habrían estado exentos. Inscribió a ciudadanos de municipios que antes no habían participado en el esfuerzo bélico. Esa capacidad de absorber una catástrofe de esa magnitud y seguir peleando no nació de la valentía romana. Aunque la valentía existió, nació de un sistema que podía reemplazar hombres muertos con suficiente velocidad para que el enemigo nunca tuviera tiempo de aprovechar su victoria. Ningún rey medieval podía hacer eso, no porque sus súbditos fueran menos valientes, sino porque no tenía el censo para saber cuántos hombres le quedaban, ni las carreteras para moverlos, ni el dinero para pagarlos, ni el sistema de entrenamiento para convertirlos en soldados en semanas. La distancia entre Roma y la Edad Media no era de siglos, era de sistemas. Un sistema completo, integrado y construido durante 4 siglos contra otro que había heredado solo los fragmentos del primero sin el conocimiento de cómo ensamblarlos. Las calzadas seguían ahí, medio rotas, cubiertas de hierba en algunos tramos. Las ciudades romanas seguían siendo ciudades. Las fronteras que Roma había trazado seguían siendo, en muchos casos, las fronteras de los reinos medievales. Pero el aparato que conectaba todo eso, el censo, el fisco, el entrenamiento profesional, la logística coordinada, la ciudadanía como herramienta de expansión, había desaparecido. Y sin él, las piedras de las calzadas eran solo piedras. Roma supo algo que la Edad Media tardó 900 años en redescubrir: que un ejército no es una colección de hombres valientes.
Es el resultado visible de una economía funcionando, de un Estado capaz de contar a sus ciudadanos, de una burocracia dispuesta a registrar, calcular y ejecutar. El ejército es el síntoma, el sistema es la enfermedad. Y durante 400 años, esa enfermedad romana se extendió por todo el mundo conocido y no encontró cura.